Muy buenas noches con todos. Espero que estén muy bien. En principio, quiero agradecer a José y a todos los organizadores de este curso de especialización en gestión pública. Para mí, siempre es grato de estar con ustedes y el día de hoy vamos a desarrollar el tema registro de cierre de inversiones, que corresponde al formato número 9 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Antes de desarrollar la presente exposición, es importante comentar que, revisado, digamos, la información, ¿no? Reporte del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de la Dirección General de Inversión Pública, existe la preocupación, ¿no?, de que realmente no estamos dando mayor importancia a esta última etapa de la fase de ejecución, que sería el registro de cierre de inversiones, puesto que del total, ¿no?, del universo de los proyectos registrados en el Banco de Inversiones, solo el 10% cuentan con el registro del cierre de inversiones. Y de ese 10%, un 8% corresponden al registro de cierre de inversiones para los proyectos no culminados, ¿no? Entonces, es una preocupación, yo diría, no solamente en los gobiernos locales, ¿no? También esta situación ocurre en los gobiernos regionales, de la misma forma en los gobiernos nacionales, y específicamente en los sectores, ¿no?, o en los ministerios. Y cuando nosotros hablamos de registro de cierre de inversiones, nos referimos al registro de proyectos de inversión, nos referimos a los programas de inversión, en los IOARs que se ha creado con el nuevo sistema del Invierte.p, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con la exposición, José. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido de la presente exposición, ¿no? Primeramente vamos a presentar el ciclo de inversiones, ¿no? Consideramos importante identificar en qué fase se tiene que registrar el registro de cierre de inversiones, ¿no? Y posteriormente vamos a presentar el formato 9, el esquema de registro de cierre de una inversión, registro del formato 9, el registro, o sea, hemos tenido que capturar algunas imágenes del banco de inversiones, y lo cual nos va a ayudar a comprender de la mejor forma el proceso más fácil del registro del formato 9. Y finalmente vamos a presentar protocolo de retiro de cierre, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Con las reformas que ha presentado el nuevo sistema de inversión pública, el Invierte.p, dentro del ciclo de inversiones se define 4 fases, ¿no? La primera fase es la programación multianual de inversiones. En esta etapa se realiza un diagnóstico, ¿no?, de indicadores de brecha, y a función de eso
las entidades de los 3 niveles de gobierno van a identificar su cartera de inversiones. Y estas carteras de inversiones es trianual. Diríamos que ha sido uno de los aportes más interesantes del Invierte.p, porque esta primera fase de programación multianual de inversiones nos permite, debería de permitir a los gobiernos de los tres niveles de gobierno de que puedan planificar sus proyectos, ¿no? A función de prioridad y que esté enmarcado al cierre de brechas. La segunda fase es la formulación y evaluación. En esta fase, en esta etapa, lo que vamos a hacer, o lo que hacen las entidades, es formular las fichas técnicas o elaborar las fichas técnicas, ya sean simplificadas o estándares, o también se elaboran los perfiles. Y la fase de formulación y evaluación termina con la declaración de viabilidad de estas fichas técnicas. Posterior a la declaración de viabilidad, entran a la fase de ejecución, que la fase de ejecución consiste en la elaboración del expediente técnico, aprobación, digamos, de este expediente técnico, la ejecución del proyecto de inversión. Y en el proceso de ejecución, necesariamente, pues, suelen presentarse algunas modificaciones, ya sean referidos al criterio técnico, o eso podría demandar, digamos, la modificación del plazo de ejecución, o algunas veces lleva a modificar la disponibilidad presupuestal. Y la fase de ejecución de inversiones inicia con la formulación del expediente técnico y debería de culminar con el registro de cierre de inversiones, ¿no? Por eso es que en el gráfico presentamos este ASPA, ¿no? Indicando que en esa etapa es que se realiza el registro de cierre de inversiones. Sin embargo, como ya hemos adelantado de que la normativa del Invierte.p también ha previsto de que sí, es posible realizar el cierre de proyectos para aquellos proyectos no culminados, ¿no? ¿Y eso en qué momento sucede, no? Podría ocurrir en el interín de la fase de formulación y evaluación antes de que se inicie la ejecución física del proyecto, ¿no? Y la cuarta fase del ciclo de inversiones en el marco del Invierte.p es el funcionamiento. Una vez culminado, liquidado física y financieramente, y registrado el cierre de inversiones, el proyecto ingresa a la fase de funcionamiento, ¿no? Cuando el proyecto se transfiere a la entidad o a la institución que se va a encargar de la operación y mantenimiento. Siguiente, por favor, José. Bueno, el formato 9. ¿Qué es formato 9, no? El formato 9 es un instrumento para registrar el cierre de las inversiones públicas en el banco de inversiones. Este formato es automatizado y está vinculado a los registros que se realiza en la etapa de formulación y evaluación y en la etapa de ejecución. Para el caso de proyectos de inversión, va a estar vinculado con los formatos 7A y el formato 8A. Con el formato 7A nosotros registramos el proyecto y declaramos la viabilidad, y con el formato 8 registramos el expediente técnico
y todas las modificaciones que puedan presentarse en el proceso de ejecución. Lo mismo ocurre con programas de inversión, ¿no? El formato 9 vincula con el formato 7A y el formato 7B y el formato 8B. Y para los IORs, el formato 9 va a vincular con el formato 7C y el formato 8C, ¿no? O sea, el formato 9 prácticamente ya es mucho más fácil el registro si hacemos una comparación con el formato que existía con el anterior sistema que era el SNP, ¿no? O sea, ahora es mucho más sencillo, o sea, todas las informaciones que nosotros vamos registrando en la fase de formulación y en la fase de ejecución, automáticamente va a reflejar en el formato nuevo, o sea, inclusive ya no es la necesidad de digitar varios datos, ¿no? O sea, va a jalar toda esa información que hemos estado registrando tanto en la fase de formulación y evaluación y en la fase de ejecución. Y por otro lado, el registro de cierre se puede realizar para inversiones clasificadas como culminadas y no culminadas. ¿Cuándo se dice que es una inversión culminada, ¿no? Una inversión o inversiones culminadas, ¿no? Son aquellas que presentan ejecución física al 100%, concluyendo las acciones consideradas en el expediente técnico o documento equivalente final con la que se pone en servicio la unidad productora, ¿no? O sea, el proyecto se ha tenido que ejecutar tanto el componente de infraestructura, el componente de equipamiento, el componente de capacitación y el componente de gestión. O sea, nosotros no podemos registrar o considerar una inversión culminada cuando apenas hemos ejecutado el componente de infraestructura, ¿no? O sea, no sería para nosotros, esa situación no sería una inversión culminada. Para que sea una inversión culminada, se ha tenido que ejecutar todos sus componentes, infraestructura, ¿no? Equipamiento, capacitación y gestión, ¿no? Y las inversiones no culminadas son aquellas donde no existe ejecución física y además cumple con alguno de los siguientes casos que vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Siguiente, José. A ver, inversiones no culminadas, ¿no? Causas de una inversión no culminada. Hay 5 criterios o motivos para realizar el registro de cierre de inversiones para los casos o para las inversiones no culminadas. La primera es cambio de concepción técnica, ¿no? Estipulado en el artículo 31.3 de la Directiva General. ¿En qué consiste este cambio de concepción técnica? Bueno, suelen darse, ¿no? Puede ser, vamos a poner un caso como ejemplo, digámoslo que unidad formuladora registra un proyecto, declara la viabilidad de un proyecto de saneamiento, que su población objetivo era una población X, ¿no? Digámoslo que sea una localidad, ¿no? Se declara, se identifica el número de beneficiarios, ¿no? Se identifica, digamos, los fuentes de recurso hídrico y al final se declara la viabilidad. Pero, una vez declarado la viabilidad, Unidad Ejecutora de Inversiones tiene que iniciar con la elaboración del expediente técnico. Y en el proceso de elaboración técnico, pueden ocurrir varios eventos, ¿no? Que podría cambiar la concepción técnica. Nosotros, por la zona, digamos, en Puno, esto es común, este tipo de problema es común. Hay veces, digamos, el recurso hídrico
no trae de la misma comunidad. Hay veces tiene que pasar por varias comunidades, ¿no? O por varias localidades. Y puede ocurrir de que digamos, por por las localidades, ¿no? Por donde va a pasar la línea de conducción, esta población puede solicitar a la municipalidad a que sean incluidos en ese proyecto que se estaba formulando al principio para esa localidad X, ¿no? Entonces, presionan y no quieren que pasen por su territorio y ellos condicionan a la autoridad local y al final, pues, se negocia y se opta, digamos, de considerar a estas localidades, ¿no? A otras localidades que al principio no estaban considerados. Entonces, en esa situación, nuestra población objetivo ya varía, ¿no? O sea, y esa situación hace que cambie la concepción técnica, ¿no? Porque nosotros al principio hemos formulado un proyecto para una localidad X, pero en el proceso de elaboración de expediente técnico, se identifica la necesidad de considerar otras localidades más. Entonces, si al principio nuestra población beneficiaria era 400 viviendas y en la etapa de elaboración de expediente técnico, nuestra población objetiva incrementa, digamos que ya sea 500. Entonces, esas dos situaciones hacen que se pierda la concepción técnica. En esa situación se tiene que cerrar el proyecto, ¿no? Se tiene que cerrar el proyecto, ¿no? O puede ser el otro caso de que unidad formuladora declara viabilidad de un proyecto de un establecimiento de salud. Podría ser un establecimiento de salud de categoría 1, 2, que en este caso serían puestos de salud, postas de salud, ¿no? Y se declara la viabilidad y en el proceso de la elaboración del expediente técnico, se identifica, se accede a una resolución de recategorización de este establecimiento de salud, ¿no? O sea, hay una resolución que hace un año atrás se ha recategorizado a un mayor nivel, ¿no? Que podría ser un establecimiento de categoría 1.3, 1.4. Entonces, esa situación también hace que se cambie la concepción técnica, ¿no? Porque al principio se formuló un proyecto para construir un establecimiento de salud de categoría 1, 2, pero en el proceso de la elaboración de expediente técnico existe la necesidad de hacer o construir una infraestructura para un establecimiento 1.4. Entonces, en esa situación se pierde la concepción técnica. En esos casos es recomendable o se tiene que realizar el cierre del proyecto, ¿no? O lo más común, de repente podríamos citarlo, es cuando a ver, para el sector educación sería, digamos que normalmente es común en la región de Puno que muchos gobiernos locales elaboran un proyecto de educación, pero orientado a la educación básica regular, ¿no? Que sea en este caso, se ha elaborado un proyecto para atender a una institución educativa secundaria, pero a su costado está otra institución educativa de nivel primario, pero los dos al mismo tiempo requieren ser intervenidos, ¿no?
Entonces, se puede identificar que al principio solamente estábamos considerando a la institución educativa secundaria, pero en el proceso de elaboración de expediente técnico no se puede presentar la necesidad de que también se requiere a que la institución educativa primaria sea intervenida. Entonces, en ese caso se podría hacer un proyecto integral, ¿no? De intervención tanto a nivel secundario y primario. Esas dos situaciones igual hace que se pierda la concepción técnica. En esas situaciones, lo recomendable es que nosotros tenemos que cerrar el proyecto, ¿no? Son proyectos no culminados, no han iniciado su ejecución física, pero ya amerita que sean cerradas, ¿no? El segundo motivo es que no subsiste la necesidad de ejecutar, ¿no? Relacionado con el artículo 34.2 de la Directiva General. A ver, un ejemplo claro de este motivo sería, bueno, tanto los gobiernos locales y el gobierno regional tienen competencias compartidas, ¿no? A ver, podríamos poner un ejemplo, que yo he tenido un caso, ¿no? Que más o menos que se relaciona con este motivo, fue que en el distrito de Oruro, bueno, había un sector de la población solicitaban de construir un proyecto de riego solamente dentro de la circunscripción del distrito de Oruro, ¿no? El proyecto estaba declarado viable, inclusive ya estaba en el proceso de elaboración de expediente técnico y inclusive ya culminado, solamente faltaba aprobar el expediente técnico. En ese proceso, el gobierno regional, ¿no? Propone un proyecto mucho más integral, ¿no? Que iba a beneficiar, creo, hasta Asillo y Oruro, ¿no? Que era un proyecto de impacto ya interdistrital, ¿no? Entonces, ese proyecto que ya tenía elaborado la Municipalidad Distrital de Oruro, toda esa población beneficiaria estaba considerado ya en este proyecto interdistrital que estaba proponiendo el gobierno regional. Entonces, hay sí, el primer proyecto, el proyecto que estaba formulando la Municipalidad Distrital de Oruro, ya pierde, ¿no? La necesidad de dar continuidad, porque se supone que hay otro proyecto mucho más grande que tiene mayor impacto, promovido por el gobierno regional, ¿no? Entonces, ese proyecto que en un momento nosotros hemos iniciado como municipalidad, ya no subsiste la necesidad de ejecutar, o sea, pierde ya, digamos, de contar con ese proyecto culminado, porque hay un proyecto mucho más grande, ¿no? Entonces, en esas situaciones también se debería cerrar el proyecto. ¿Cuál proyecto vamos a cerrar? Lógicamente, aquel proyecto que es más pequeño, ¿no? Que beneficia solamente digamos, a un distrito, ¿no? Por su menor eficiencia se corresponde cerrarlo ese proyecto, ¿no? Porque el otro proyecto sería mucho más grande que corresponde al gobierno regional. En ese caso también corresponde cerrarlo como inversión no culminada, ¿no? Otro podría ser también, yo creo que hay bastantes casos en los gobiernos locales, es que, bueno, el director de una institución educativa pide o solicita a la municipalidad de que pueda intervenir, digamos, con la adquisición
de computadoras. Y para eso se ha generado un IOAR, ¿no? Un IOAR se genera para intervenciones específicas y para atender, digamos, acciones o estratégicas, ¿no? Entonces, la municipalidad, suponiendo que ha formulado un IOAR, pero el gobierno, este director no solamente presentó este proyecto a la municipalidad distrital, sino es que también presentó o había presentado a la municipalidad provincial, o imagínense que inclusive ha presentado al gobierno regional, o en los casos, por ejemplo, donde hay extracción minera, suelen presentar directores inclusive a las empresas que están explotando, digamos, a las empresas mineras, ¿no? Que tienen influencia en su zona. Entonces, puede darse el caso de que la municipalidad distrital, ¿no? Ya pasó un año y nunca atendió porque no tenía disponibilidad presupuestal para atenderlo. Ha podido insistir al gobierno provincial y finalmente el gobierno de la municipalidad provincial, ¿no? Ha podido, digamos, imaginémonos que ha atendido, ¿no? A su solicitud del director. Entonces, en ese caso, lo que había registrado, ¿no? La municipalidad distrital, ¿no? De comprar estas computadoras a través del IOAR, pierde ya la necesidad, o sea, no subsiste la necesidad de ejecutar porque esa institución ya ha sido atendido por otra entidad o en algunos casos hubo, digamos, que una empresa, ¿no? Atendió, un ONG atendió esas necesidades a la institución. Entonces, ya no existe la necesidad de que este proyecto se ejecute, ¿no? En ese caso también corresponde cerrar como inversión no culminada. El tercer motivo es la inversión en ejecución física no cierra brecha prioritaria y el costo de continuar su ejecución es mayor al beneficio. Todos, de alguna manera, conocemos que con el nuevo sistema de inversión pública, el Invierte.p, todas las inversiones deben estar orientados a cerrar las brechas, ¿no? Las brechas sociales. Entonces, hay muchísimos casos, creo que en esta gestión ya no mucho, pero con la anterior gestión, específicamente el gobierno regional, ha ejecutado proyectos como estadios, ¿no? Estadios en varias localidades, creo que uno es en Ilave, otro en Huancané, no sé si han culminado, otro todavía creo que estaba en ejecución en Juliaca. No sé si han culminado en 100% la ejecución física, pero son proyectos tal vez necesarios, pero no ayuda a cerrar las brechas, ¿no? Brechas sociales de la población. En Huancané, digamos, un 60% de la población no accede a un servicio de agua potable. La prioridad debería ser proyectos de saneamiento, pero en esa zona estábamos ejecutando un estadio, ¿no? Y construir un estadio, pues, demanda muchísimo dinero. Entonces, y a la vez que este tipo de proyectos, pues, como son grandes, su ejecución son multianuales, están ejecutando ya 3, 4, 5, hasta 6 años. El claro ejemplo creo que tenemos el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Creo que ya están ejecutando más de 8, 9 años, ¿no? Y sin embargo no logran culminar, ¿no? Entonces, una municipalidad puede ellos
identificar que ese proyecto que está en ejecución demanda mucho dinero, pero realmente no cierra, no me ayuda a cerrar, digamos, las brechas prioritarias de la población. Entonces, en ese caso, tú amparándote, digamos, al artículo 14.2, podrías cerrarlo ese proyecto, ¿no? Podrías cerrarlo para priorizar otros proyectos, ¿no? Como saneamiento, salud, educación, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado para tomar esa decisión. Puede darse, digamos, tres situaciones, ¿no? Tres situaciones que vamos a mencionar. Uno, que este proyecto, el estadio, esté en ejecución, pero su ejecución es menor a 20%, ¿no? Que falta, ¿no? El más de 80% para culminar su ejecución. Eso puede ser una situación, ¿no? Si es un 20%, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho movimiento de tierras, de repente se ha hecho cerco perimétrico, y yo creo que en esa situación sí podría cerrarlo, porque recién has gastado el 20% y de repente ya, inclusive ya hay condiciones para hacer un partido, no sé, ¿no? Tal vez ya no se construye, digamos, su graderíos, ¿no? Tal vez solamente vamos a priorizar la cancha, ¿no? El campo deportivo con gras sintético, su cerco perimétrico y se podría utilizar el estadio, ¿no? Haciendo ese trabajo, tú, ¿no? Pones, digamos, ejecutas, pero que cumpla las condiciones para hacer una actividad deportiva, cierras y podrías tú priorizar otro tipo de proyectos, ¿no? Que te ayudan a cerrar las brechas prioritarias de la población. Eso sería el primer caso, ¿no? Y el otro, segundo, sería, digamos que ya el proyecto está con un avance del 80%, digamos, ¿no? Ya está construido los graderíos, pero falta, ¿no? Implementar el campo deportivo. Si ya está en 80%, necesitamos de repente unos 2 o 3 millones más para culminarlo. En ese caso, lo recomendable es no cerrarlo, pues porque ya te falta mucho, no, ya te falta poco, ¿no? Ya te falta poco y haciéndole el esfuerzo, podríamos de repente culminar tal como estaba previsto en el expediente técnico. Entonces, aquí no se trata de cerrar, ¿no? ¿No? Por cerrar, sino es que también tenemos que tener cierto criterio a que este campo, esta infraestructura de esa unidad productora pueda finalmente servir a la población, ¿no? No sería dable, digamos, otro caso sería que ya está en ejecución del 40% y falta el 60%, ¿no? En ese caso también creo que lo recomendable también sería cerrarlo, porque un 30%, o sea, falta todavía casi la mitad, ¿no? Y construir ese tipo de proyectos, pues, se requiere bastante, ¿no? Más presupuesto, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez tú priorizas lo más esencial de la unidad productora, en donde la población pueda dar uso, y finalmente optas por cerrar, ¿no? Optas por cerrar y priorizas otro tipo de proyectos, ¿no? A eso se refiere el motivo C, la inversión en ejecución física no cierra brecha prioritaria, ¿no? Referido al artículo 14.2. El tercer motivo sería inversiones duplicadas. Y hay bastantes proyectos también de esta naturaleza, porque los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales
En el tema, por ejemplo, de educación y salud, tienen funciones compartidas, ¿no? Siempre se ha dado, digamos, que una municipalidad distrital o provincial tiene un proyecto de salud que, que ha formulado con sus recursos, e inclusive ya tiene expediente técnico, ¿no? Pero paralelamente se ha podido formular otro proyecto, ¿no? Ha podido formular el gobierno regional o tal vez el ministerio mismo. Entonces, en ese caso, se tiene que cerrar aquel proyecto menos eficiente, ¿no? O sea, tendrían que sentarse las dos instituciones, conversar y cerrar aquel inversión menos eficiente, ¿no? O también sucede con los proyectos de educación. Eh, Hubo casos, ¿no? En su gobierno en anterior gestión se ejecutaba muchísimos infraestructura de nivel inicial, la mayoría de ellos ejecutada por el gobierno regional, pero paralelamente algunas municipalidades distritales y provinciales tenían en su cartera de ejecutar ese mismo proyecto, pero en este caso corresponde cerrar, o sea, la municipalidad, distrital o provincia tendría que cerrar porque no tenían disponibilidad presupuestal. Sin embargo, que el gobierno regional sí contaba con un presupuesto garantizado para ejecutar, ¿no? Suele darse ese tipo de eventos y en ese caso se tiene que cerrar el proyecto menos eficiente, ¿no? Y el tercer motivo es pérdida de vigencia de aprobación de IOR, referido al artículo 28.3 de la Directiva General, ¿no? Bueno, los IORs tienen una vigencia de un año. Si en un año no has iniciado con la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, corresponde su cierre, ¿no? O sea, los IOR tienen una vigencia de un año nada más. Si en ese año no has iniciado con la elaboración del expediente técnico, ni mucho menos con la ejecución física, corresponde su cierre, ¿no? Son los 5 motivos relacionados con inversiones no culminadas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? ¿Quién registra el formato 9? El responsable de registrar el formato 9 es la unidad ejecutora de inversiones. Bueno, es quien debería llenar el informe de cierre, ¿no? En este caso son las unidades ejecutoras de inversiones, en las municipalidades distritales y provinciales, inclusive el gobierno regional, bueno, tienen varias unidades ejecutoras de inversiones registradas, pero todo lo que está relacionado con infraestructura corresponde a la oficina o la gerencia, la subgerencia de infraestructura, ¿no? Son los responsables de cerrar o registrar el formato 9. Otro asunto que deberíamos de tener en cuenta es que no existe el registro de cierre por etapa, o sea, etapa culminada, ¿no? Cuando la inversión se ha ejecutado en etapas con más de un expediente técnico o documento equivalente, o sea, pueden darse esas situaciones, ¿no? Muchas municipalidades suelen elaborar su expediente técnico según la disponibilidad presupuestal y cada año van ejecutando un tramo y al siguiente año otro tramo y así sucesivamente, ¿no? Pero tú no podrías cerrarlo, ¿no? Por etapa culminada, sino que el proyecto se tiene que culminar en su integridad, o sea, todas las acciones previstas, inclusive en la ficha técnica, ¿no? En la ficha técnica, todos esos componentes se tienen que ejecutar
para que recién se cierre el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Esquema de registro de cierre de una inversión. Y nosotros ingresamos al aplicativo de la Unidad Ejecutora de Inversiones. Iniciamos con el registro del formato 9, ¿no? Y el formato 9 tiene 5 secciones: sección A, sección B, C, D y E. En la sección A vamos a encontrar información general, ¿no? Inclusive ahí se va a reflejar todos los registros que hemos realizado en la etapa de formulación y evaluación y en la fase de ejecución. Toda esa información que hemos registrado se va a reflejar, ¿no? en el formato 9 y específicamente en sección A. O sea, ahí no vas a poder editarlo, solamente se registra un par de datos y automáticamente te tiene que llevar a la sección B, C, D y E, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas a sección A, te va a salir la pregunta, ¿no? Esa pregunta: ¿la inversión se encuentra culminada? Entonces, verificamos que el proyecto sí se encuentra culminado en 100%, entonces ponemos sí. Y otra vez te sale esta pregunta que dice: ¿cuenta con liquidación física financiera? Bueno, ya tiene liquidación física financiera, el proyecto inclusive ya cuenta con la resolución de aprobación de liquidación física financiera. Entonces, el formato 9 automáticamente te lleva a la sección C. En la sección C registras inversión con liquidación física financiera. Una vez registrado, ahí te permite o te pide, te solicita subir la resolución de aprobación de liquidación física financiera o la liquidación física financiera propiamente. Y una vez registrado, automáticamente te vas a sección C, registras información relacionada con Unidad Ejecutora de Inversiones y finalizamos el registro. O sea, en el marco del invierte, punto P, el registro del formato 9 es bien simple, ¿no? O sea, como les indicaba, de que vincula con los registros que hemos realizado en la fase de formulación y evaluación y con los registros que hemos realizado en la fase de ejecución, ¿no? Ahora, puede haber otra situación. La inversión se encuentra culminada, sí, cuenta con liquidación física y financiera, no cuenta, pero si no cuentas con la resolución de liquidación física financiera, tú podrías registrar la sección B, ¿no? Inversión culminada pendiente de liquidación física financiera. Tanto la sección B y la sección C, si realizamos esos dos registros, contribuye a la, digamos, a la identificación o contribuye a la brecha, ¿no? O sea, los responsables de OpenAI, ellos también hacen el seguimiento, ¿no? Sobre el cierre de brechas. Ellos hacen inclusive semestral y anualmente. Y al registrar la sección B y la sección C, podría contribuir, ¿no? A disminuir, digamos, los indicadores de brecha, digamos, ¿no? Entonces, es importante, si ya tienen proyecto culminado en 100%, ¿no? Lo recomendable es que registren la sección C, ¿no? Solamente en este caso estaría pendiente la liquidación física financiera. Con ello vamos a contribuir, ¿no? A calcular nuestro indicador de brecha.
Y no solamente eso, ¿no? Al registrar la sección C, podríamos coadyuvar a que se genere otras inversiones como IOR, ¿no? O sea, nosotros sabemos que cuando tenemos abierto un proyecto, tú no podrías generar otra inversión porque representaría duplicidad, pero al registrar la sección B, eso te habilita a que tú podrías generar otro IOR, ¿no? Otro IOR, otra inversión que tal vez requiera la unidad productora. Y el otro sería, ¿la inversión se encuentra culminada? No, no. Está registrada, pero no, ni siquiera hemos empezado con la ejecución del proyecto. No se encuentra culminada. ¿Cumple con las causas para continuar? En este caso, que sea, sí, cumple con las causas para no continuar, ¿no? O sea, está relacionado con las inversiones no culminadas. Y de repente nuestro proyecto, ¿no? Tiene relación con los 5 motivos que hemos mencionado en la anterior diapositiva. Entonces nosotros podríamos, el formato 9 automáticamente nos va a llevar a la sección D y registramos como inversión no culminada. Y ahí te solicita el informe de sustento, ¿no? Y con ello automáticamente vamos a la sección C y terminamos con el registro de cierre. En la sección D se registra aquellas inversiones no culminadas, ¿no? Pero que tienen que tener relación con los 5 motivos que hemos mencionado. Y el otro sería que la inversión se encuentra culminada, no cumple con las causas para no continuar, no. Entonces, esa situación, ¿no? Nos hace entender que la inversión está en ejecución, la inversión continúa, ¿no? Más específicamente vamos a ver en las siguientes presentaciones. Adelante, siguiente, José. Bueno, a ver, registro del formato 9, ¿no? A ver, el 1, como ustedes nos vamos a guiar, ahí estamos presentando la captura del banco de inversiones, ¿no? Y los responsables de la unidad ejecutora de inversiones ingresan a su aplicativo y en el costado superior izquierdo, donde señala el número 1, ahí te aparece, ¿no? Te dice registro de cierre de inversiones. Haces clic ahí y automáticamente te va a habilitar la opción 2, ¿no? Y en la opción 2 registras el código del proyecto. Pones buscar y se tiene que habilitar el nombre del proyecto que aparece en el numeral 3 que se presenta en el gráfico, ¿no? Y ahí te tiene que aparecer el proyecto y haces clic en esa hojita con lápiz que se observa, haces clic ahí y automáticamente te lleva a la sección A. Siguiente, José. Bueno, antes de continuar con la sección A, con la presentación de las capturas que se ha realizado en el banco de inversiones,
vamos a presentar, digamos, en qué consiste cada sección, ¿no? De las 5 secciones que conforman el formato 9. En la sección A, ahí va a aparecer los datos generales de la inversión. Ahí nos va a mostrar la información general. Los campos, en este caso, en la sección A, no son editables. Y como les mencionaba, de que va a reflejarse en la sección A todos los registros que hemos realizado en la etapa de la formulación y evaluación de proyectos y todos los registros que hemos realizado en la fase de ejecución y específicamente del 7, del formato 7, formato 7, el formato 8, ¿no? 7A, 8A, 7B, 8B, 7C y 8C, ¿no? Entonces, ahí o sea, no son editables, o sea, automáticamente refleja todo lo que hemos registrado en las anteriores etapas, ¿no? En la sección B, inversión culminada, pendiente de liquidación, y como les comentaba de que hay, ¿no? El aplicativo, el formato, va a salir una pregunta que dice si el proyecto cuenta con culminada, con liquidación física financiera, no. Entonces, ahí registramos, nos va a llevar a la sección B, ¿no? Y ahí nos va a pedir, una vez que nosotros registremos la sección B, nos va a pedir registrar la fecha prevista de liquidación, ¿no? Y, bueno, al registrar la sección B, bueno, en esta parte se registra la sección B, ya no vas a poder realizar, digamos, gastos relacionados, digamos, a los componentes del proyecto, ¿no? Ya no vas a poder cargar los gastos que pudiera tener el proyecto. Solamente vamos a poder cargar los gastos relacionados a liquidación que aparece en el mismo formato 9, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta también eso, porque si tú registras la sección B y después te das cuenta que vas a tener todavía gastos adicionales al proyecto, no vas a poderlo realizar. Entonces tenemos que asegurarnos de que el proyecto se encuentre totalmente culminado. Por eso es que ahí estamos poniendo que el proyecto ya está culminado en 100%, ¿no? Al registrar sección B solamente te va a habilitar la sección de liquidación. Ahí sí vas a poderlo variar, ¿no? Porque de repente el proyecto puede tener varios eventos, ¿no? Uno de ellos podría ser que está en arbitraje, ¿no? Y más adelante tal vez puede existir gastos de laudos arbitrales o pagar por el mismo liquidación de física financiera del proyecto, ¿no? Entonces, ese gasto sí vas a poderlo hacerlo, pero en la sección de liquidación. La sección C, inversión culminada con liquidación física financiera, ¿no? Ya, en este caso, pues sí, ya cuentas con la liquidación física financiera aprobado y, bueno, en esta parte se va a reflejar todos los registros que hemos realizado en la fase de formulación y evaluación y los registros que se han realizado en la fase de ejecución, ¿no? Ahí te pide el monto de liquidación y también puede existir el registro, si el registro corresponde a una liquidación de oficio, ¿no? Se realiza una liquidación de oficio cuando
no se encuentra acervo documentario, o sea, de repente el proyecto ha terminado hace 5 años atrás y los responsables técnicos de la ejecución del proyecto nunca han presentado informes mensuales, ¿no? O sea, se dan esos casos, ¿no? Lamentablemente se dan todavía en los gobiernos locales y a causa de eso, pues nunca se ha liquidado, ¿no? ¿No? Y si es que fuera una liquidación de oficio, ahí sí te va a pedir información de trazabilidad de cierre, ¿no? O sea, información relacionada en qué fecha se ha entregado el proyecto, en qué fecha se ha transferido, o de repente en qué fecha probablemente se ha concluido con la ejecución, ¿no? Relacionado con ese tipo de información, que más adelante también vamos a ver con mayor detalle. En la sección de inversiones no culminada, ¿no? Aplica cuando no se logró culminar la inversión. Para eso hemos expuesto 5 motivos, ¿no? Y para que cerremos, ¿no? Como inversiones no culminadas, tiene que ajustarse a los motivos que hemos expuesto, ¿no? Solamente ahí te pide adjuntar un documento de sustento y el registro es muy rápido, ¿no? Y ahí te va a pedir, de repente se ha gastado, pues, algún monto en la elaboración de expediente técnico. Colocas ese monto, adjuntas el archivo o el informe de sustento y con eso se realiza el cierre, ¿no? Y finalmente la sección B es, aquí nos va a mostrar la información de la unidad ejecutora de inversiones. Bueno, esta sección aparece cuando se ha completado el registro de las secciones B, C o D. O sea, hemos tenido que registrar ese 3 secciones, ¿no? Y finalmente ahí nos va a pedir registrar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del responsable de la unidad ejecutora de inversiones. Debemos tener en cuenta para aquellas inversiones que se adjuntaron, no, que se ejecutaron y culminaron física financieramente en el marco del SNIP, la unidad ejecutora de inversiones deberá completar la información de las partes, expediente técnico y ejecución en las secciones B y C, ¿no? Y son editables, ¿no? O sea, ahí sí tiene que unidad ejecutora de inversiones es quien tiene que registrar producto por producto, ¿no? Más bien, ahí no vincula porque el SNIP tenía otros formatos, ¿no? O sea, ahí sí se tiene que registrar manualmente, ¿no? Ese caso también vamos a presentar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la sección A. En el numeral 1, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Porcentaje de avance de la ejecución física. Si es que pone 100%, entonces te va a habilitar la sección B o la sección C, ¿no? Y si es que pones menor de 100%, te va a habilitar la sección D, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el porcentaje de avance de ejecución física, 100%. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, ahí aparece algunos datos como fecha de viabilidad. Eso ya jala automáticamente el registro de la fase de formulación y evaluación. Después aparece monto de inversión viable, ¿no?
igual eso ya jala, ¿no? Como les decía, o sea, vincula, ¿no? Está automatizado, digamos, el formato 9. El monto de inversión actualizado, eso automáticamente jala igual. El monto de inversión ejecutado, devengado, acumulado, y eso igual va a jalar, ¿no? O sea, lo que sí tienes que registrar es que en el número 2, el formato 9 hace la siguiente pregunta. ¿La inversión cuenta con liquidación física financiera culminada de contratos y bienes y servicios? Y hay dos opciones que aparecen, ¿no? Sí, no. Si es que registramos si es que tú pones sí, entonces automáticamente te lleva a la sección C. Y de repente el proyecto ya cuenta culminado, ya está ejecutado en 100%, pero está pendiente la liquidación física financiera. Entonces pones no y te lleva a la sección B. Y en la sección 3, cuando las obras, cuando los proyectos se han ejecutado por contrata o por administración indirecta, te va a pedir informaciones relacionadas, digamos, a la contratación, ¿no? A la contratación, a la ejecución contractual, ¿no? Entonces, tú seleccionas y te va a llevar a la sección D, C o D, ¿no? Uno de los tres. Pero si es que ya cuentas con proyecto culminado, físicamente en 100%, te lleva solamente a dos opciones, sección B o la sección C. La sección B es cuando no cuentas con la liquidación física financiera, ¿no? Y te llevará a la sección C cuando realmente ya cuentas con la resolución de aprobación de liquidación física financiera. Continuamos, José. Ya está, la sección B. Bueno, en esta parte un poco quería presentar, digamos, para casos, digamos, para inversiones en el marco del SNIP, ¿no? Hay muchísimos proyectos, ¿no? En el marco del SNIP que se encuentran culminados. Existen muchísimos proyectos que están culminados, pero no cuentan con el registro de cierre, ¿no? Entonces, y el formato 9 también ha preveído esa situación. Como les indicaba, en ese caso, pues el formato 9 no tiene opción de vincularlo, la información. En ese caso, el responsable de unidad ejecutora de inversión es quien tiene que registrar manualmente. Y para lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es hacer clic en el agregar, no leo bien, donde aparece ese verde, ¿no? Debajo del número 6, ahí haces clic, Agregar producto, dice. ya, agregar producto, ¿no? Entonces, ahí haces clic y te tiene que aparecer, ahí lo registras, ¿no? O sea, lo recomendable ahí es que tienes que registrar, pues, según los productos ya más identificables, digamos, ¿no? O sea, que sean productos que de repente puede evidenciar que ya existe, digamos, como componente, ¿no? Porque hay algunos, ahí registran todo lo que contiene el expediente técnico, inclusive registran movimiento de tierra, acciones ¿no? preliminares de ejecución de proyecto, no, esas cosas no vamos a registrarlo ahí, sino es que de forma general, digamos, que sea un componente, a ver, ambientes pedagógicos, ya no, ambientes pedagógicos, ¿no? Entonces, ese producto lo registras y más abajo te va a pedir el monto y el metro cuadrado, ¿no? Y otro podría ser
o ambientes administrativos de una institución educativa, ¿no? O podría ser obras exteriores que sean cerco perimétrico, así, o sea, de manera general, ¿no? No vamos a registrar como algunos lo han hecho, ¿no? Lo han puesto inclusive trabajos preliminares, movimientos de tierra, todo lo que está estipulado en el expediente técnico. En este caso, tratemos de registrar, presentando de la forma un poco más general, ¿no? Que se pueda evidenciar de que existe como componente, ¿no? Esos productos tenemos que registrar. Y después de eso te pide, no, metro cuadrado también, las unidades de medida, y así vas agregando, ¿no? Vas agregando producto por producto, y cuantos productos consideres necesario, lo vas agregando, y ya con eso podríamos ya habilitar para realizar el cierre, ¿no? Siguiente, José. Ya está. Bueno, ya hemos visto la sección A, donde nos presentan datos generales. Ahí nos hace una pregunta si el proyecto ya cuenta con liquidación física financiera. Nos va a llevar a la sección B para situaciones de que el proyecto se encuentra culminado en 100%, pero está pendiente su liquidación física financiera. Entonces, aquí igual, esta parte, esta sección del formato 9 igual está automatizado o va a vincular, digamos, todos los registros que se han realizado en la fase de formulación y evaluación o en la fase de ejecución, ¿no? Y más aquí abajo, una vez llenado esa situación, o sea, aquí no hay mayores cosas que hacer, ¿no? O sea, como es automatizado, más bien lo que sí les podría recomendar es que, bueno, hubo casos de que un proyecto estaba previsto ejecutar el componente de infraestructura, equipamiento, mobiliario, capacitación y gestión, ¿no? Pero solamente se ejecutó infraestructura y el tema de equipamiento inmobiliario, a ver, vamos a suponer que, ¿no? La municipalidad, otra entidad, un ONG, ¿no? Alguna otra entidad ha podido apoyar con la adquisición de mobiliario, del equipamiento. Entonces, nosotros no vamos a adquirir pues ese equipamiento cuando ya está atendido. Entonces, esas modificaciones tenemos que ajustarlo en el formato 8, ¿no? O sea, todas esas modificaciones que se han podido presentar, se tiene que sincerarlo en el formato 8, ¿no? O puede ser, digamos, que en el componente de infraestructura estaba previsto ejecutar cerco perimétrico más, pero sin embargo se ha hecho una evaluación estructural, el cerco perimétrico está en buenas condiciones y no amerita ejecutar esa acción. Entonces nosotros vamos al formato 8, en este caso unidad ejecutar inversiones, es sincera, ¿no? O sea, quitamos dentro de esa acción, digamos que ya no hay la necesidad de ejecutar cerco perimétrico, entonces lo vamos a disminuir el monto y eso se va a sincerar y ese monto es lo que se va a reflejar en el formato 9, ¿no? Entonces, si tenemos esos casos, para registrar esta etapa, esta parte de la liquidación física financiera de la sección B, inclusive en la sección C,
deberíamos de sincerarlo en el formato 8, o sea, en la fase de ejecución, ¿no? No, si tenemos esos casos, ¿no? Son partidas que de repente no se va a intervenir, ¿no? ¿No? Puede haber casos, digamos, como les mencionaba, con el equipamiento o de repente ya no se ejecute, ¿no? Alguna acción, ¿no? Que estaba previsto en el expediente técnico. Entonces, esas situaciones se tienen que sincerarlo primeramente en el formato 8 y ese monto es lo que se va a reflejar en esta parte, ¿no? Tanto en la sección B y en la sección C. Entonces, es importante que ustedes, antes de registrarlo, sinceren si tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Porque suele darse, ¿no? Suele darse cuando ejecutamos un proyecto, ¿no? Y ya, siguiente. Ya, la sección C. La sección C es cuando registramos o cuando el proyecto ya se encuentra culminado en 100%, ya cuenta con la liquidación técnica o física financiera, y lo que vamos a hacer aquí es solamente, a ver, en la sección 1 lo vamos a poner 100%, claro, ya el proyecto ya está culminado. Y aquí en el número 2 ponemos si ya cuenta con liquidación técnica financiera, y si es que el proyecto se ha ejecutado por administración indirecta o por contrata, nos va a pedir relacionado, digamos, con el tipo de procesos, esos datos, los registramos y automáticamente nos debería de llevar a la sección siguiente positiva. Ya. Y aquí en la sección 4, esto es todavía para la sección C, ¿no? Cuando contamos con proyecto 100% culminado, contamos con la liquidación física financiera y nos va a pedir aquí en la sección 4 el monto de liquidación, ¿no? Y en el caso de lo que está resaltado en el número 5, ese es para el caso para aquellos proyectos que se han culminado en el marco del SNIP, y ahí sí vamos a agregarlo, ¿no? Como ya les mencionaba. Y la parte 6, ¿no? La parte 6 que aparecen ahí, esos son automatizados, o sea, están vinculados con el formato 7 y el formato 8. Entonces, si tenemos cualquier modificación o rebajas o algunas acciones que no se van a ejecutar, previamente se tiene que sincerar más antes, ¿no? O sea, han tenido que sincerarlo en el formato 8, sino es que va a reflejar otro monto que no tiene relación con el monto de liquidación física y financiera. Entonces, eso es todo. Solamente aquí tú registras en formato, en el número 4, el monto de la liquidación, y con eso se concluye el registro, y de ahí te va a llevar a la sección E. Continuamos, José. Sí, ya. Este es otro caso. En la sección C también aparece la liquidación de oficio. El registro de liquidación de oficio se realiza para indicar la situación de las obras ejecutadas bajo cualquier modalidad y que no cuentan con documentación técnica o administrativa necesaria y que carecen de liquidación física financiera. Se registra solo se cumple con las siguientes condiciones, ¿no? La entidad debe tener marco legal que la autoriza para emitir liquidación de oficio. La inversión debe estar culminada físicamente 100%. No exista acervo documentario sobre la ejecución
y exista evidencia física de los activos generados, ¿no? Muchísimas municipalidades, de repente ustedes han sido parte de hace 2 años atrás, Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública, inclusive ha habilitado como un incentivo, ¿no? Para aquellas municipalidades que realizaban el cierre, el registro de cierre de inversiones. Lógicamente que varias municipalidades han optado por esta opción, la liquidación de oficio. El marco del invierte.p no ha previsto, o sea, no hay un artículo relacionado, digamos, ¿no? Con la liquidación de oficio. O sea, no vamos a encontrar ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la directiva, pero nosotros podríamos basarnos en algunos marcos legales vigentes, ¿no? Como por ejemplo, prevé la ley de contrataciones del Estado, la resolución de la Contraloría número 195/88, ley que regula los núcleos ejecutores. O sea, en estos marcos que se menciona ahí, vamos a encontrar artículos o numerales relacionados con liquidación de oficio. Entonces se podría tomar en cuenta cualquiera de los marcos legales vigentes, y necesariamente para los gobiernos locales pues se necesita una directiva interna, ¿no? Que muchas municipalidades han optado para realizar sus registros de cierre, ¿no? Bueno, principalmente se opta por esta opción, que es la liquidación de oficio, siempre en cuando de que no exista pues documentación, ¿no? No se encuentra documentación técnica o financiera, o se tiene que evidenciar de que el proyecto, la unidad ejecutora, se encuentra culminado físicamente en 100%, ¿no? Pero el formato 9 sí tiene una opción para realizar registro de cierre de inversiones con la opción de liquidación de oficio, ¿no? Continuamos, José. Bueno, está relacionado esto con liquidación de oficio. El 7, el número 7 que aparece ahí, bueno, y ahí se tiene que adjuntar el documento, ¿no?, correspondiente, o sea, el informe con el cual se ha realizado, digamos, la liquidación de oficio. Ahí te pide adjuntarlo, ¿no?, el número 7, y después te va a pedir el tema de trazabilidad del cierre, ¿no?, relacionado con el... ¿Me ayudas, José? No puedo leerlo. A ver, en la trazabilidad, ahí te pide registro de inicio, ¿no? No se nota muy bien. Trazabilidad de cierre, dice recepción de la obra bienes. Claro, claro, eso tienes que ahí estipularlo. Y más abajo, José. Aprobación de la liquidación de obras. Culminación Claro, de contratos, bienes y servicios. claro, ahí tendría que ser la liquidación, pues, de oficio, ¿no? Y más abajo, ¿qué información, José? Entidad encargada de la operación y o mantenimiento. Claro, ¿quién es responsable de realizar la operación de mantenimiento del proyecto? ¿Qué institución? O sea, ese tipo de informes te va a pedir, ¿no? Sí, y finalmente,
Bueno, más abajo te pide escribir algunos arreglos institucionales específicamente para la operación y mantenimiento, ¿no? De repente has podido hacer un acta de entrega, ¿no? Y solamente tú podrías tú describir ahí, ¿no? Información relacionada con arreglos institucionales de operación y mantenimiento. Es relacionado con liquidación de oficio, ¿no? Claro, ahí el tema sería trabajar el informe o liquidar, la liquidación, la opción de liquidación de oficio, ¿no? Y los demás se podría, no veo tan complicado de conseguir las fechas. De hecho, que si la entidad no tiene, de todas maneras, la institución que se va a encargar de la operación de mantenimiento debería tener una copia. Si es posible, se podría conseguir documento relacionado con la entrega de obras, toda esa situación, ¿no? Sí. Siguiente, José. Bueno, aquí se nota muy bien, ¿no? Ahí está, liquidación de oficio. Se completa la información de fecha de recepción de la obra, aprobación de la liquidación de la obra, entidad encargada de operación y mantenimiento, fuente de financiamiento para la operación y mantenimiento y cuando la operación de mantenimiento está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece un ejecutor de inversiones, ¿no? Claro, se podría de repente, pueden presentarse casos también y ahí de todas maneras te va a pedir, ¿no? Adjuntar un documento, ¿no? ¿No? Claro, tienes que adjuntar algún documento donde se evidencie que la institución o esa entidad se va a encargar de la operación y mantenimiento del proyecto. Con eso se terminaría el registro de liquidación de oficio. Siguiente, José. Y ahí lo que les comentaba, ¿no? Describirlo, los arreglos institucionales, ¿no? De repente hay una acta, ¿no? Solamente describir de qué forma se va a llevar la operación y mantenimiento, ¿no? Para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Siguiente, José. Bueno, ahora entramos a la sección D. Son registros de cierre de las inversiones no culminadas, para lo cual, después que entres a la sección A, en la pregunta donde te dice el proyecto está 100% culminado, de repente no, tal vez es 20%, 30% o 5%, al registrar esa información, automáticamente te va a llevar a la sección D. Entonces, para registrar como inversión no culminada, tiene que cumplir o tiene que ajustarse a uno de los 5 motivos que se presenta en la parte izquierda, ¿no? ¿No? Cualquiera de estos 5 debería de cumplir y ahí registras, digamos, adjuntas el informe de sustentación y con eso ya registras, ¿no? O sea, es mucho más fácil, ¿no? Solamente el trabajo sería aquí que podamos obtener el informe, ¿no? O hacer el informe que sustente del registro de inversión no culminada, ¿no? No culminada. Entonces, es mucho más fácil todavía la sección D, ¿no? O sea, es bien sencillo el registro del formato 9, ¿no? Lo recomendable es que deberíamos tener los documentos que nos piden ahí. Aquí el sustento, ¿no? De repente se ajusta con el primer motivo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Y lo subes, lo adjuntas eso y ya con eso estarías culminando con el cierre.
Siguiente, José. Ya. Una vez que se haya registrado la sección B, C, D, y automáticamente te lleva a la sección E. Como les decía, que aquí igual es vinculado, ya aquí va a aparecer el nombre de responsable, unidad ejecutora, el responsable, el responsable de elaboración del formato, y lo que sí tienes que registrar es el teléfono, el correo electrónico y la fecha de registro. O incluso ya aparece esta fecha de registro en el sistema, ¿no? Ahí te va a aparecer. Solamente tienes que registrar el número de teléfono y el correo electrónico, nada más. Y guardar, con eso se culmina con registro del cierre, ¿no? Es bien sencillo, no es complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que antes de registrarlo, el formato 9, tenemos que previamente sincerarlo en el formato 8. Tal vez hubo casos que no se han ejecutado algunas acciones, algunos componentes, y ahí sí tienes que modificarlo, y esa información es lo que se va a reflejar en el formato 9, ¿no? ¿No? Entonces, con eso se culmina el registro del formato 9. Siguiente, por favor. Bueno, hubo algunos casos de que solicitan el retiro de cierre, ¿no? La Dirección General de Inversión Pública ha definido dos casos. Bueno, hubo bastantes solicitudes, ¿no? Muchos de ellos, pues, han registrado un error involuntario, ¿no? Pero el MEF, la dirección, podría habilitarlo, pero se tiene que cumplir dos casos, ¿no? Primero, inversión aún en ejecución cuyo cierre se registró por un error involuntario, ¿no? Inversiones aún en ejecución cuyo cierre se registró por error involuntario, ¿no? Ese es el primer caso, ¿no? Dos, es inversiones con 100% de ejecución física que presenta pagos pendientes, puede ser por concepto de liquidación, laudos arbitrales y otros, ¿no? Y las entidades que presentan su solicitud de retiro de cierre, para dichos casos deben ingresarlas de manera formal y firmado por los responsables de OPMI, un ejecutor de inversiones, adjuntando la siguiente información. Para el caso 1, bueno, donde solicitan, ¿no?, que sea realizar registro por un error involuntario, entonces lo que tiene que presentar es el documento que sustente que la inversión aún está en ejecución. O sea, ¿qué documentos tú podrías presentar ahí? De repente son contratos vigentes, tal vez el cronograma de ejecución de la obra, podría ser adendas o fotos, pues finalmente, ¿no?, que se evidencie que el proyecto todavía está en ejecución. Y no solamente eso, sino la declaración jurada suscrita por un ejecutor de inversiones respecto al error involuntario, ¿no? Él tendría que sustentar, ¿no?, un ejecutor de inversiones, los motivos, ¿no?, que supuestamente ha registrado por un error involuntario. Y a la vez tiene que presentar cronograma de culminación de la inversión que señale las acciones pendientes de ejecutar con sus respectivos plazos, ¿no? Entonces, presenta tres documentos, y la Dirección General de Inversión Pública podría retirar el cierre. ¿No? Y
Más bien, creo que dan un tiempo, o sea, tampoco te van a permitir, digamos, que el cierre esté habilitado por un año, 2 años, ¿no? Creo que te dan un tiempo prudente. Es por eso que te están solicitando cronograma de culminación, ¿no? Entonces, si es que pasa ese tiempo, automáticamente otra vez vuelve a cerrarse el formato 9, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta y no cometer ese tipo de errores. El 2 sería, ¿no? Tú solicitas el retiro del registro del formato 9 porque la inversión presenta o pagos pendientes, ¿no? Podría ser por pago de liquidación o podría ser de repente el proyecto estaba en arbitraje y la empresa ganó a la entidad y pues ahí se genera laudos arbitrales, ¿no? Entonces, para esos casos también es posible solicitar retiro, pero para lo cual tú tienes que adjuntar la resolución de liquidación de obra, un documento que evidencie que existen pagos pendientes, ¿no? Podría ser resoluciones, documentos así, ¿no? Que sustenten, ¿no? Que efectivamente tenemos pagos pendientes, ¿no? Y las solicitudes de retiro del formato 9 solo serán atendidos en los siguientes casos. Para el caso 1, inversiones aún en ejecución cuyo cierre se registró por error involuntario. Y el caso 2, inversiones con 100% de ejecución física que presentan pagos pendientes, liquidación, laudos y otros, ¿no? Entonces, también es importante tener presente para casos de repente, ¿no? Las entidades soliciten el retiro del cierre, ¿no? Entonces, con eso terminamos, José. Con eso terminamos, creo. A ver, A siguiente, ver, por favor. sí. Sí, y terminamos con eso. Más bien agradecerte, José, y a todos los participantes. Bueno, de repente hay algunas preguntas, participaciones. Sí, bueno, habilitar en todo caso la posibilidad de que puedan plantear algún comentario o alguna consulta con relación a este tema, ¿no? Que se desarrolló el día de hoy, que es el registro de cierre de inversiones. A ver, pueden utilizar el micrófono o también utilizar el chat del aplicativo de Google Meet para plantear o hacer algún comentario, ¿no? Con relación a este tema. Bueno, y está también con nosotros el ingeniero Wilber Cutipa. No sé si me escucha, ingeniero Wilber. A ver, mientras coordinamos por interno, vamos a dar un espacio de un par de minutos para ver si es que hubiera alguna consulta, ¿no? Muy bien, bueno, no habiendo consultas, es un tema muy interesante, pero las consultas, las dudas siempre se dan cuando uno está operando ya el sistema, ¿no? En sí, en esta oportunidad vamos a darle en todo caso eh, las palabras finales al ingeniero Luis Alberto para ya poder culminar esta sesión. Bueno, agradecerte, José, agradecerte por la invitación.